La muerte lúcida es un concepto, no es tanto un estado o una manera de morir, sino es un concepto que supone que la persona ha vivido con lucidez. Y en este caso, vivir con lucidez entiende y supone que la persona ha hecho todo un trabajo de conocimiento de sí misma, ha perdido sus miedos y ha empezado a explorar todo lo que tiene que ver con su lado trascendente. Ha tenido alguna experiencia que le da una muestra o un reflejo de lo que viene después de la vida humana, y con todo ello la persona ha empezado a darle un sentido de trascendencia a la vida. La muerte es la excusa para poder hablar de la vida, pero poder hablar de la vida con muchísimo más sentido y con mucha más profundidad y con una búsqueda de significado. O sea, vivir con lucidez, que sería la materia en realidad, supone que la persona se plantea esas preguntas que son de nuestra filosofía más ancestral. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y en el quién soy yo es quién soy yo también multidimensionalmente, no solamente la identidad o la personalidad que tengo ahora, quién soy yo como conciencia, qué estoy haciendo en esos otros planos de realidad, de qué me ocupo, de qué me encargo, cuál es mi compromiso a nivel multidimensional. Dejarse sentir y dejarse inspirar por lo que la verdad que está dentro de nosotros nos está indicando. Nos hemos acostumbrado a no escucharnos. Vivimos llenos de ruidos mentales y de ruidos externos, y nos hemos alejado completamente de la voz interior, lo que se llamaba cuando éramos pequeños la voz de la conciencia, ¿no? Nos hemos alejado de esa voz interna que al final siempre nos habla de la verdad. La conciencia no muere, la conciencia no es materia, la conciencia tampoco es energía, porque es mucho más que energía. La conciencia es una singularidad que adquiere conocimiento a través de la vivencia y a través de la experiencia en múltiples realidades, y a través del manejo energético, las variables de energía que pone en marcha, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, el uso que hacemos del tiempo en la vida humana. Todo eso va creando unas situaciones de causa y efecto con unos resultados que favorecen o impiden el avance o el desarrollo de esa conciencia. Entonces, como decía anteriormente, a lo largo de todas estas experiencias, la conciencia ha ido acumulando pues toda una serie de talentos y de facultades que hacen pues que una persona sea pues muy dotada para determinadas cosas, muy talentosa para otras, y que sin embargo pueda tener fisuras o fallas que a veces son inexplicables. Dices, como una persona tan fantástica y tan dotada para tal cosa puede tener este nivel de inmadurez. Entonces ahí vemos en ese conjunto, que es lo que he ido denominando historia personal, todas las características que emergen, que se activan en cada vida humana para que la conciencia tenga la oportunidad de revisarse, de observarse, de conocerse, y desde ese libre albedrío de querer transformarse, pues pueda resolver todo aquello que viene arrastrando de su pasado. En realidad, la vida y la muerte son estados perceptivos que tiene la conciencia. O sea, la conciencia desde su nivel de realidad y desde esa percepción de la realidad hace una serie de evaluaciones de aquello que percibe, ya sea porque le llega a través de los sentidos, que sería la vida humana, la conciencia actuando a través de este equipamiento físico que te da unos parámetros de realidad, ya sea cuando este escenario no está, pero la conciencia sigue viviendo y tiene una percepción de lo que en esas realidades está adquiriendo. El grado de percepción de la conciencia, ya sea de la realidad humana o de la realidad multidimensional, viene dado por el grado de lucidez de que dispone, es decir, el grado de claridad y de coherencia con respecto a ese equilibrio entre lo que está percibiendo, lo que está procesando y lo que es capaz de interactuar o de producir. Ese grado de lucidez es lo que cuesta mantener, tanto en la vida humana como en la vida multidimensional. ¿Sí? Es decir, estar dando el 100% de lo que uno es. Cuando nosotros nacemos, no conseguimos incorporarnos en un cuerpo humano, la conciencia con todo su conocimiento multimilenario, multiexistencial, no consigue traspasar y traducir al cerebro humano y a la realidad humana la totalidad de lo que es. Apenas llegamos
a un 20%, un 25% de esa totalidad que somos. Por eso tenemos tantas veces en la vida humana la sensación de que hay más cosas, de que hay cosas que sé, hay cosas que intuyo, sensaciones, a veces te llega por sueños, a veces te llega por intuiciones. Esa sensación de separación que tanto se ha hablado en la espiritualidad, en las religiones, de estar separado de algo. Claro que estás separado de ti mismo. O sea, de esa totalidad que tú eres que no consigue expresarse al 100% a través del sistema nervioso central de un cuerpo humano. Pero esa dificultad no la tenemos solamente en la vida humana, donde el grado, la lucidez está sesgada y yo no soy yo al 100%. Es que eso también lo podemos tener, como decía antes, en el periodo post-mortem. Si tú no despiertas en el periodo post-mortem y recuperas la totalidad que eres, también te quedas con un grado de lucidez muy baja. O sea que el grado de expresión de la conciencia es su grado de lucidez. Yo sé que lo que más nos cuesta a los seres humanos, ya sea desde los parámetros de la ciencia o de la espiritualidad, es entendernos como conciencias singulares operando en el universo, sin ser parte de nada, sino la singularidad de la conciencia utilizando otros cuerpos de energía, otras posibilidades, otros recursos de expresión, en otros niveles de realidad, pero actuando en singular, en equipo, en grupo, con colegas, con compañeros, por supuesto, siempre. La energía de amar te vincula y no te separa nunca, ¿de acuerdo? Pero nos unimos por afinidad, nos unimos por niveles de lucidez, nos unimos por niveles de evolución y todo eso es lo que establece bandas vibracionales diferentes en el universo. Entonces, Ale, si tú estás plenamente lúcido, la posibilidad de moverte en el cosmos, en todas esas bandas evolutivas, es máxima, es total. Si tu nivel de lucidez es bajo, vas a ocupar la franja vibratoria que se corresponde con ese grado de claridad que tienes. Los parámetros para mí de referencia de cómo se organiza el universo son los parámetros de cómo se organiza realmente la conciencia, porque la conciencia hace el universo. O sea, en el universo en realidad hay conciencia y energía, no hay otra cosa. Se trata de empezar a admitir que efectivamente estamos organizados de una forma interdependiente. Si bien nos unimos por afinidad y lo que es más próximo a mí es lo que verdaderamente va a llegarme antes a mí, pero estamos ahí como en planos y en estratos donde unos nos apoyamos a otros. Esto ocurre en los espacios o en los planos de lo más sutil y de lo más evolucionado, ¿sí? Mis mejores ideas de creatividad, nuestros mejores pensamientos, o sea, todo lo que es la creatividad, todo lo que es el pensamiento ampliado, ¿sí? Todo esto también está resonando en el universo y se ve apoyado por conciencias evolucionadas que son atraídas por pensamientos creativos, ¿no? Por mundos. O sea, digamos que todo lo que se deriva de la conciencia, que es energía con información, porque yo pienso, porque yo siento, porque tengo memorias, porque me interrelaciono, todo eso se desprende de mí. En ese desprendimiento energético que se produce de forma natural y que va cargado de información, crea campos de convergencia que se atraen o se rechazan y que convocan también poblaciones en el universo de conciencias que van a resonar con esos campos informativos. Sería empezar a admitir que esto ocurre, que esto está ocurriendo, que no estamos solos en el universo, que no estamos solos en nuestra casa ni cuando vivimos solos. O sea que vamos a estar en compañía física y no física de poblaciones que verdaderamente van a resonar con nuestra banda de intencionalidad, con nuestra banda de ética, con toda la energía que nosotros estamos emitiendo al universo. Entonces, educarse para la vida lúcida y para la muerte lúcida tiene que ver con entender también esto. Dices, ¿y cómo lo cambio? Lo cambio cuando cambio en mí. Como resultado de eso, la convocatoria, el entorno energético, el campo de energía que yo voy a tener a mi alrededor va a ser de lo más favorable y va a estar totalmente auspiciado por lo más favorable desde otras realidades. Desde luego hay todo un trabajo social y educativo
hacer con respecto al personal clínico, médicos, enfermeros, todo el personal que asiste a enfermos y enfermos terminales, porque indudablemente no es solo para el enfermo terminal, sino para todo el entorno, toda una educación para la muerte, que es esencial, porque si no hay educación para la muerte, no hay educación para la vida. La conciencia es tan única, tan singular, tan particular, que verdaderamente no podemos muchas veces anticipar lo que va a ocurrir con ese ser. Pero indudablemente sí podemos crear las mejores condiciones. Y las mejores condiciones, desde mi punto de vista, son educativas, son educacionales. La persona tiene que empezar a saber que no muere, tiene que empezar a perder ese miedo, tiene que estar mucho más dispuesta para manejarse con naturalidad en otros estados de conciencia, que son los que inmediatamente van a empezar a actuar en cuanto, bueno, pues la vida del cuerpo cesa. Yo hablo de lo que conozco, más allá de toda mi formación académica, pero todo esto es una investigación independiente en la que yo he sido, pues, el participante, el observador y el participante. Yo empecé a tener estados ampliados de conciencia a partir de un momento dado y experiencias que me permitían, bueno, pues, expresarme con total naturalidad en ese ámbito que va más allá de lo que sería, pues, la vida sensorial o la vida de vigilia que vivimos aquí, en la que estamos enchufados a los sentidos. A partir de ahí yo empecé a tener experiencias muy claras y muy directas con poblaciones de fallecidos que observaba cómo quedaban en esa condición después de la muerte. Lo que ocurre en el momento post-mortem, en el momento en que la persona ha fallecido y, como decíamos, no tiene toda esa educación con respecto a lo trascendente, a qué pasa conmigo cuando ya estoy allá, ya he cruzado ese umbral, que la persona se suele quedar encerrado en su mundo mental, en todos los recuerdos que arrastra, que ha podido arrastrar, pues, de su última vida humana, acontecimientos traumáticos, cosas no resueltas, temas que verdaderamente, pues, no consiguió llevar a término y han quedado ahí con un grado implícito de emocionalidad, de resentimiento, de ira. O sea, cualquiera de estos estados emocionales atasca al individuo, atrapa al individuo en el periodo post-mortem y lo puede dejar, pues, por eternidades. La persona ya nace con lo que denomina un trauma nuclear, que es una condensación de un sufrimiento acumulado en toda su evolución en el caos, en el pasado. Yo admito de una manera fehaciente, por mi vivencia personal, que efectivamente esta no es ni la primera ni la única vida. Nuestra trayectoria evolutiva se extiende desde muy atrás y continúa hasta el infinito. Entonces, en toda esa trayectoria, que incluye vidas humanas, incluye experiencias multidimensionales en otros lugares del cosmos, la conciencia, que evoluciona sin cesar, ha ido acumulando, pues, como digo, experiencia y también material residual de toda esa vivencia, pues, en el caos, en la ignorancia y en el desconocimiento de las cosas. Entonces, nacemos ya con un capital, nacemos con un contingente de temas que necesitamos resolver, y necesitamos resolverlos aquí, en la vida humana, que es probablemente donde se generaron. Entonces, la vida humana nos da esa plataforma de experiencias, ese escenario para la vivencia de nuestra realidad y poder aquí drenar los miedos y el dolor. Para evolucionar conscientemente hay que tener una gran vocación de transformación, o sea, hay que quererlo verdaderamente. Yo suelo decir que no viene solo. Hay que hacer un esfuerzo contracorriente. Lo mismo que el salmón para reproducir la vida y perpetuar la vida, nada contracorriente, un poco el ser humano estamos ahí, en ese desafío. Si nos dejamos llevar por la inercia de esta vida objetiva, materialista, sensorial, no vamos a conseguir gran cosa. Vamos a mejorar algunas condiciones de vida, vamos a ganar en estatus social, pero todo lo que es el tema interno no va a emerger. Hay que tener hay que tener muchas ganas. Yo digo que hay que tener hambre. Hay que tener hambre de conocimiento, hambre de trabajo interior. Trabajar con los miedos es la clave. Empezar a ver a qué le tengo miedo y nombrar el miedo. Ponerle nombre al miedo. Es miedo a la soledad, es miedo al rechazo, es miedo al abandono, es miedo a la humillación, es miedo a equivocarme. Vamos a ir ahí haciendo como un listado de miedos preliminar
que si vamos trabajando a fondo con esto, vamos viendo que al final no hay tantos miedos en una persona. No tenemos ni vida suficiente ni recursos para tener para convivir con tanto miedo. En realidad al final hay un miedo central. Un miedo central que nos empieza a definir la naturaleza del trauma que subyace. Lo que yo he ido dándome cuenta es que una persona que vive en un estado interno de miedo, de ansiedad por todo, que eso le genera pues rabia, bronca contra la vida porque yo no tengo esto y los demás lo tienen, o sea, esos estados que son tan comunes, desgraciadamente, ¿no? Son tan habituales, lo que me he dado cuenta es que crean adicción. O sea, todo lo que sea la negatividad, la densidad, la intensidad emocional es altamente adictiva. Yo diría que es el componente más adictivo de nuestra naturaleza, mucho más que cualquier droga. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona está sometida a una gran presión, ya sea generalmente es por miedo, porque el tema central es el miedo, ¿no? Miedo a que me despidan, miedo a que me echen la bronca, miedo a que ahora me dejen, cualquier cosa. Cuando una persona está muy sometida a una gran presión interna, el cuerpo, que es un instrumento adaptativo a la vida, se prepara en eso. Igual que los animales, igual, porque en eso participamos de un comportamiento animal. El cuerpo se prepara ya sea para el ataque o ya sea para la huida, ¿sí? Solo que la diferencia entre los animales y el humano es que el animal realmente ataca y puede morir en el ataque o no, o huye y se salva o no. O sea, culmina sus acciones, no se queda pensando, tendré que atacar o no, pues tal vez me conviene quedarme detrás de un árbol. No, el animal cumple hasta el final su cometido. El humano no, porque tiene la capacidad de pensar. Entonces el humano se queda dando vueltas y rumiando, y le voy a decir y no le voy a decir y me convendría de esta manera, o una vez que ha ocurrido la situación se ha callado y después le tendría que haber dicho. O sea, hay todo ahí una activación que ha producido el cuerpo para defenderte, argumentar, posicionarte en la vida y después aquietarte de nuevo, que el humano no consigue hacer. O sea, es una sociedad tremendamente adictiva en cuanto a estados de ánimo catastrofistas, extremos, de mucha ansiedad, de miedo que evoluciona hacia el terror, y todo esto hace que terminemos viviendo en un componente donde las sustancias bioquímicas que provee el cuerpo para acometer determinadas circunstancias vitales, al no liberarse completamente, quedan en el torrente sanguíneo. Quedan en el torrente sanguíneo y se van eliminando a fuerza de darle vueltas. Te puedes pasar 3 días repasando el debate, la discusión que tuviste con tu pareja, con tu jefe, con la vecina de al lado, hasta que se agota todo ese componente de catecolaminas, de adrenalina, o sea, corticoides, todo lo que está en sangre. Pero no han pasado 3 días que ya has vuelto a entrar en otra situación. Y si no has entrado de forma natural porque la vida te ha provocado, vas a provocar tú esa situación. Estamos viviendo algo de una manera que aleja completamente al ser humano de su naturaleza esencial. Lo que parece que no nos terminamos de plantear nosotros los humanos es que hemos venido aquí a ser felices y que además se puede. Vivimos en un planeta que es una joya del universo, con recursos. El humano está perfectamente equipado para disfrutar de todo lo que tiene a su alrededor. Y sin embargo pareciera que hemos ido encaminándonos hacia la dirección como opuesta. O sea, le estamos dando la espalda a todo aquello que nos es dado de forma natural y que contribuye al bienestar, al equilibrio y al gozo de la vida. Entonces parece ser que estar vivo es estar muy preocupado, estar amargado, estar permanentemente en tensión, y todo esto estamos viendo que pues también se usa y se manipula desde factores y situaciones sociales, socioeconómicas, sociopolíticas, culturales, que llevan a que verdaderamente pues la vida parezca que tiene que ser un campo de batalla, ¿no?, permanente. Vivimos en la escasez constante cuando el mundo y la vida es abundancia plena. Y aquí estamos en esta realidad que parece que siempre nos está faltando algo cuando nos sobra de todo, ¿no? Y la naturaleza te lo indica. Hay oxígeno permanentemente, el sol sale todos los días, las temporadas se reciclan. O sea, la vida nos está hablando, nos da señales de que solo hay vida en el universo.
Y los únicos que nos empeñamos en vivir en la escasez y en la muerte somos nosotros, cuando ni hay muerte ni hay escasez.